Vamos a presentar a Ricardo Toledano. En principio, te digo, Ricardo, que es un gran gusto para nosotros que nos brindes esta charla. Para mí un gusto también estar acá. Ricardo es licenciado en Matemática de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es doctor en Matemática de la Universidad Nacional del Litoral. Postdoctorado en Texas University y Harvard University de Estados Unidos. Profesor visitante en la Universidad de Talca de Chile y también en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. Es docente del Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, del Litoral. Está en el área de investigación que se refiere a aritmética de los cuerpos de funciones entre cuerpos finitos y aplicaciones a la teoría de códigos. Bueno, muchas gracias. Como bueno, un poco ahí dio la descripción Raúl, me dedico a la matemática pura, casi desde siempre. Voy a empezar describiendo un poquito el ambiente previo en que se movía Cantor cuando era estudiante todavía en Berlín. Y mucho tiene que ver esto con la teoría de funciones, o lo que se entendía por funciones, en el siglo XIX. Y esto, bueno, es lo que, ese estado en que estaba se definía por función, lo que se entendía por función continua, etc. Indudablemente fue una de las grandes motivaciones que tuvo Cantor para empezar a estudiar propiedades de conjunto de números reales. Y esos trabajos son los que precedieron, bueno, fundamentaron todas sus contribuciones a la matemática, que bueno, en su tiempo no fueron reconocidas porque, bueno, había ciertas disputas, algunas de carácter como moral o de creencias, por las cosas que planteaba Cantor, y otras por, bueno, la típica situación de celos entre investigadores, que, bueno, alguien descubre una cosa, el otro no se dio cuenta, bueno, ese tipo de cosas ocurrió y ocurrirá siempre en todos los ambientes académicos. Y la matemática no es ajena a ese tipo de sentimientos. Y bueno, independientemente de eso, uno le podría culpar a Fourier de haber generado toda esta necesidad de repensar, revisar todos los conceptos que se había en esa época de función, continuidad, convergencia de series, integral, un montón de cosas, todo debido a que, bueno, cuando él publica ese tratado de la ecuación del calor, bueno, él hace modelos matemáticos de la ecuación del calor y la resuelve matemáticamente y, bueno, lo hace a través de series. Y bueno, como las herramientas en esa época se estaban desarrollando, bueno, Fourier muchas cosas avanzaba sin ningún temor a cometer errores o a ser impreciso. Y bueno, y eso fue generando a medida que se fue haciendo famoso el trabajo de Fourier, bueno, fue generando dudas, fue generando reproches entre los matemáticos, si esto no es así, porque no es así, bueno, un montón de cosas. Y bueno, y Cantor, de alguna manera, él recibe todo eso cuando era estudiante. Para ilustrar esta situación, elegí esta partecita de la historia de la matemática que involucra a Cauchy, un famoso matemático francés al que se le deben muchas cosas de que cuando uno estudia el cálculo aparece su nombre. Hasta más o menos finales del siglo XVIII se conjeturaba que el límite de una serie convergente de funciones continuas tenía que ser una función continua. Si uno agarra una serie, una suma infinita de funciones, y si son todas continuas, bueno, esa suma infinita se converge, o sea, si da algo, si da una función,
también tenía que ser continua. Y eso era como una especie de axioma que no tenía ninguna fundamentación matemática, sino que era básicamente sustentado por un principio que había esbozado Leibniz cuando estaba descubriendo el cálculo, ya mucho antes, la herramienta del cálculo, que era la derivada de la integral, que competía mano a mano al mismo tiempo con Newton en Inglaterra. Ese principio de continuidad esbozado por Leibniz, que bueno, tiene mucho de filosófico, era como la sustentación de que este axioma que todo el mundo lo usaba y nadie lo ponía en duda. Y básicamente establecía este tipo de cosas. Lo que es cierto hasta el límite, es cierto en el límite. O sea, si todas las funciones son continuas, sumarlas y tomar límite tiene que dar algo continuo, no puede dar algo fuera de esa categoría. Lo cual es bastante... sería lindo que fuera así, es como intuitivo, si nada se rompe en el límite, ¿por qué se va a romper? Pero bueno, la historia muestra que es todo lo contrario, puedes tener el límite de cosas muy lindas, puede ser algo muy feo, a pesar de que eso contradiga nuestro sentido estético de lo que puede ser la belleza o el mundo de la matemática. Eh, y bueno, el primero que sintió como una necesidad de demostrar eso fue Cauchy. De que bueno, había que dar una demostración de esta especie de principio para fundamentar muchas cosas que él hacía usando ese principio. Entonces tenía como necesidad de legitimar. Y bueno, la cuestión que la demostración que da estaba contradecida justamente por uno de descubrimiento de Fourier, que fue esta serie acá que empieza así, coseno de x, menos coseno de 3x sobre 3, más coseno de 5x sobre x, menos coseno de 7x sobre x, y así va. Es una serie infinita de sumas de cosenos, afectados por estos numeritos, que van a ser todos impares, van sumando, restando, y bueno. Eso le aparece a Fourier en su estudio de la ecuación del calor. Bueno, resulta que esta es una suma de cosas continuas, y el mismo Fourier en su tratado, realmente él se da cuenta de que el límite no da algo continuo, le da funciones así, una rayita acá, una rayita abajo, una rayita acá, o sea, una cosa escalonada, pero él, por alguna razón, bueno, por esa cuestión de la concepción de ese momento, ¿no? De que no podía dar algo discontinuo, une con líneas los escalones. Entonces, claro, le queda algo continuo en su tratado, pero bueno, en realidad esta serie que está acá era un contraejemplo a la demostración que dio de Cauchy, porque Cauchy había demostrado este principio, o sea, que sumar una serie de funciones continuas tenía que dar continuo. Y bueno, eso causó ciertos problemas ahí en la escuela francesa, porque bueno, Cauchy, cuando se da cuenta de que Fourier tenía esa serie que no daba continua, bueno, empieza en realidad a criticar el trabajo de Fourier y no lo que él había hecho. Como que la serie de Fourier, esta que está acá, no converge. Entonces, no podía contradecir su prueba. Pero bueno, con el tiempo, eh, eh, la gente se da cuenta, pero mucho tiempo después, que en el tratado de Cauchy, de este principio de demostración, Cauchy asume sin darse cuenta una propiedad que hoy es usada, bueno, en los cursos de análisis matemático, que es lo que se llama la condición de continuidad uniforme. Él en su argumentación dice, bueno, a estas funciones le pasa esto, esto y esto, y cumplen esto de manera trivial. Bueno, una de esas condiciones que ponía él como de manera natural era un caso particular de lo que hoy se conoce como continuidad uniforme, para ir a las funciones. Claro, y bajo la hipótesis de continuidad uniforme, una serie de funciones continuas converge a una función continua. Pero bueno, Cauchy no se había dado cuenta de ese error y en lugar de mirarse su propio ombligo, proponía que la serie Fourier no convergía. Bueno, ese tipo de cosas ocurren una y otra vez en matemática, y esta gente no fue la excepción. La cuestión que este tipo de situaciones con Cauchy, con Fourier, desparramó un montón de problemas, discusiones, avances, críticas hacia los métodos que se hacían para demostrar las cosas. Es como una pequeña revolución dentro de la escuela de la matemática que en ese siglo estaba casi totalmente concentrada en Alemania, un poquito en Francia y un poquito en Inglaterra, básicamente. Entonces, toda esta gente, Dirichlet, Abel, Weierstrass, Riemann,
al que le debemos la integral de Riemann, fueron los que de a poquito fueron construyendo de manera rigurosa toda la reconstrucción de teoría de funciones, de manera de justificar cada cosa que se afirmaba, y dentro de eso estaba ese principio que habían asumido hasta en el siglo pasado era falso en general, en particular. Bueno, toda esta escuela alemana liderada por Weierstrass fue probablemente, porque Cantor era alumno ahí, estudiaba matemáticas, mientras Weierstrass ya era un matemático consagrado, él asistía a varias de sus lecturas sobre teoría de funciones, fueron los que probablemente lo llevaron a Cantor a estudiar esta clase de problemas con funciones, ¿no? La convergencia, la serie, las integrales, todo lo que tiene que ver con las funciones que se estudiaban en ese momento. Y bueno, esos probablemente le pusieron un norte en la vida académica de Cantor. Justamente en una de esas tantas lecturas que daban en la Alemania del siglo XIX, estamos hablando de 1860, 1870, por ahí, parte de esa fundamentación rigurosa que empieza a descubrir sobre todo Weierstrass y su gente, es la noción de, por ejemplo, punto de acumulación de un conjunto infinito de números, que hoy ya es un concepto, bueno, que se enseña ya en segundo o tercer año en el desarrollo de matemática, entre otras cosas, punto de acumulación, y también él estudia con mucha precisión lo que significa que un número sea irracional. Todo eso es para, bueno, intentar definir de alguna manera rigurosa lo que es un número real, como límite de sucesiones y bueno, todo ese tipo de cosas, para después estudiar de manera rigurosa qué significa que una función sea continua, qué significa ser discontinua, qué significa que sea uniformemente continua. Todos esos montones de conceptos se fundamentan en este estudio de los puntos de una real o los conjuntos de números reales, o inclusive de números complejos, que bueno, hasta antes de Weierstrass no habían sido tenidos muy en cuenta esas propiedades. Y es por eso, el estudio de esas propiedades de los números, de irracionales, de conjunto punto de acumulación, que Cantor empieza a interesarse, y ahí los primeros trabajos de Cantor tienen que ver con aportes a la teoría de los números irracionales, ¿no? Como irracionales, ya sabemos, son números que no se pueden expresar como números racionales, o como cocientes de números enteros. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, ¿no? Uno de los famosos números irracionales, que hay toda una especulación de que la escuela pitagórica había descubierto que raíz de 2 era irracional, y bueno, lo ocultó para no poner en tela de juicio la belleza de la matemática griega, que era todo con números enteros, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que Cantor empieza a estudiar números, conjunto de números, conjunto de punto de acumulación, muchas propiedades de lo que hoy se dice la topología de la recta real, eh, y y ahí empieza a darse cuenta de que algo pasa con los conjuntos cuando son finitos y cuando no son finitos, ¿no? Empieza a darse cuenta de que ahí hay algo que le está molestando y que tiene que empezar a mirarlo con mucho detalle. Y parte de eso viene por estudiar el problema de la unicidad de series trigonométricas. O sea, él se plantea, yo tengo dos series trigonométricas que convergen a una función cuando son diferentes esas dos series trigonométricas. Entonces, ese tipo de propiedades así abstractas de dos series trigonométricas le llega a preguntarse este tipo bueno, frase que pongo acá, que está extraída de traslación, de traducción, de traducción, de traducción de los papers de Cantor que está en alemán. Entonces, en algún momento él dice, bueno, es necesario explicar de alguna manera algo que permita entender las diferentes maneras en que se comportan las cantidades finitas e infinitas, ¿no? Ahí es como el germen de toda esta disquisición que hace Cantor y bueno, descubrimientos sobre los distintos tipos de infinitos que aparecen en la matemática, que hasta ese momento eran considerados todos iguales. O sea, cuando un conjunto no era finito, era infinito, y es lo mismo. O sea, es lo mismo un conjunto de números naturales que el conjunto de números reales. Son los dos infinitos y no hay nada que decir ahí. Pero Cantor muestra que no, que hay toda una escala de infinitos, y hay muchos infinitos distintos de los otros, ¿no? No son todos iguales los infinitos.
Y bueno, ese aporte de Cantor, ese tipo de conclusiones, es lo que lo lleva a Cantor a tener muchos, como bueno, críticos de la manera en que él, de lo que hacía y lo que estudiaba. Porque bueno, de alguna manera, la concepción del infinito y lo finito tenía una raíz aristotélica en ese momento, de expresiones del tipo, bueno, la parte no puede ser igual al todo. Si uno tiene un pedacito de algo más grande, ese pedacito no puede tener una cantidad de cosas que lo más grande. Es una cosa natural, bastante intuitiva de considerarla así, pero bueno, es solamente las cosas que vemos, los objetos que vemos, las cosas finitas, sí tienen esa propiedad, pero las cosas infinitas ya empiezan a ser falsas. Cuando Cantor empieza a mostrar esas cosas, bueno, se pone en contra a muchos matemáticos ya establecidos, como por ejemplo Dedekind, que tenía, bueno, como una preconcepción religiosa muy fuerte, y no puede aceptar que haya partes que tengan la misma cantidad de cosas que todo. No, no puede ser eso. Hay algo mal, y bueno, así como Dedekind, que es un matemático de mucha influencia, mucha gente empieza a como criticarlo a Cantor por sus investigaciones, y eso también a él le produce muchas crisis. De hecho, él termina hospitalizado, lo que sería por problemas mentales. Bueno, o sea, se genera toda una situación de estrés en Cantor que, bueno, que termina mal, termina como muriéndose en un hospital de un loquero. Independientemente de eso, el trabajo de Cantor fue reconocido mucho después, y es lo que hoy tenemos bueno, en todas las carreras de estudio de matemática. Vemos muchas cosas ya totalmente destiladas, precisas, que en realidad fueron todas ideas de Cantor. Eh, y bueno, y eso tiene que ver con eso que plantea Cantor, que da distinguir precisamente conjuntos infinitos, y también definir rigurosamente qué es un conjunto finito. Entonces, para entender eso, hay que, bueno, vamos a ir por ciertas definiciones. Esta como por una parte un poco más técnica, pero no vamos a hacer ninguna demostración, sino simplemente ver la definición. Las definiciones que vamos a dar acá son las que se dan ahora en los libros modernos, ¿no? No son exactamente lo que daba Cantor, porque bueno, las cosas enunciadas por Cantor estaban hechas en un lenguaje que hoy en día es considerado como un poco confuso, ¿no? O un poco claro. Entonces, bueno, esto que vamos a dar ahora no es lo que precisamente definió Cantor, sino que es ya una versión muy destilada de los pensamientos de Cantor. Aún así, bueno, lo que se hace es simplemente eso, destilar una idea. Y en realidad la genialidad estuvo en Cantor y no en los que vinieron después destilando esas ideas, ¿no? Todos aportan algo, pero bueno, la genialidad fue del amigo Cantor. Entonces, el siguiente concepto es como clave en toda esta situación, que es la de conjunto coordinado. Entonces, uno tiene dos conjuntos no vacíos y uno así que son coordinables si hay una función biyectiva de x. O sea, cada elementito de x se corresponde con un único elementito de y, y cada elementito de y viene de un único elementito de x. O sea, es 1 a 1 la correspondencia, ¿no? Y eso fue como el principio del entendimiento de qué quiere decir que un conjunto sea finito o sea infinito. Y simbólicamente lo vamos a escribir así, con esta vigorita, y vamos a decir que son coordinables cuando ponemos x, vigorita y. O sea que hay una función biyectiva de x. Y bueno, entonces, con esa idea, uno dice que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, o sea, la misma cantidad de elementos, si son coordinables. O sea, si hay una relación 1 a 1 entre sus elementos. Lo cual es bastante natural de aceptarlo, porque dice, bueno, si hay una relación 1 a 1, hay tantos elementos en X como elementos en Y. Pero eso es intuitivo en conjuntos finitos. Cuando pasamos a conjuntos infinitos, aparecen ya cosas paradójicas. Como por ejemplo, lo que vamos a ver un ratito, que es que, por ejemplo, hay tantos números pares como números naturales. Y ahí tenemos una parte que es los números pares, y hay tantos como números naturales, que incluyen a los pares y a los impares. Y bueno, la cardinalidad lo vamos a notar en conjunto con dos barritas en los costados. Eso es notación bastante usual, no siempre, pero bueno. Esto quiere decir cuántos elementos tiene este conjunto.
Por lo tanto, con estas notaciones y esta condición de cuando tiene la misma cantidad de elementos, si son coordinables, quiere decir que X de Y tiene la misma cantidad de elementos o la misma cardinalidad. ¿Está bien? Hasta ahí, bueno, más o menos uno no desconfía de nada, pero cuando empieza a usar esta definición, ya empieza a ver como cosas raras. Y es esto que está acá, ¿no? Por ejemplo, va a haber tantos números naturales pares como números naturales. Eso ya es lo que a Dedekind no le gustaba para nada. Como esto, pero si uno es más grande que el otro, ¿cómo puede haber la misma cantidad? Y bueno, porque Dedekind estaba pensando mal lo que significa el cardinal de un conjunto infinito. Ya está el problema, ¿no? Cuando los conjuntos son infinitos, aparecen estas cosas raras, que Cantor las vio y las pudo definir con cierta precisión y probarlo. Y bueno, y el ejemplo es muy sencillo de ver. O sea, si uno denota con esta n así el conjunto de todos los naturales, acá los naturales le vamos a tomar del 0 en adelante, 0, 1, 2, 3. En la matemática moderna de hoy en día, el 0 se excluye de los números naturales y se considera que empiezan del 1. Es una posición nomás filosófica costumbrista. Algunos empiezan hoy en día tomando el 0 en adelante y otros el 1. Pero bueno, Cantor lo tomaba del 0 en adelante. O sea, para Cantor el 0 es un número natural. Y vamos a estar con P a su conjunto naturales por los pares. O sea, el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, etc. Entonces, lo que queremos probar es que el cardinal de n es igual al cardinal de P. O sea, lo que tengo que probar es que el conjunto natural es coordinable con el conjunto de números pares. O sea, tengo que definir una función biyectiva de los naturales a los pares, o de los pares a los naturales. ¿Vale? Y bueno, y es fácil verificar que esta función de los naturales a los pares, que a un n lo manda a un doble, es una función biyectiva. ¿Está bien? Fíjense, el 0 lo manda al 0, al 1 lo manda al 2, al 2 lo manda al 4, y entonces eso va estableciendo una correspondencia 1 a 1 entre naturales y pares, porque el 0 va al 0, el 1 va al 2, el 2 va al 4, el 3 va al 6, el 4 va al 8, el 5 va al 10, y así, como es infinito el proceso, uno dice, bueno, en un conjunto finito eso empieza a fallar, y claro que falla, pero en un conjunto infinito, como eso no para nunca, ya no puedo ir contando de a uno en uno, sino que tengo que descansar en algo, en una herramienta más general, que es la que yo canto. Bueno, establezca funciones biyectivas y eso te va a decir si tiene la misma cantidad de elementos o no. Entonces Cantor demuestra que hay tantos números pares como naturales, y eso ya es un problema enorme para mucha gente de esa época, ¿no? Y después aparecen, con los trabajos de Cantor, ejemplos todavía más contraintuitivos, ¿no? Que es, bueno, y esto es lo que decía recién, estas cosas contradicen esta especie de axioma aristotélico de que la parte no puede tener la misma cantidad de elementos que el todo, ¿no? Sin embargo, acá hay tantos naturales como números pares, eso nos está mostrando Kant. Y otro ejemplo paradójico es todavía peor, digamos, que más en función de Dedekind, es que hay tantos números reales como reales en intervalos 0, 1. Eso es ya inaceptable, ¿no? Como un segmentito así puede tener la misma cantidad de elementos que la recta real infinita, ¿no? Eso no es así. Y bueno, pero es fácil ver cómo sale esto, y ahí voy a hacer un pequeño dibujito, a ver si puedo. Así el Goro no se me aburre tanto. La primero que uno nota es, cuando esto lo prueba en algún curso de matemática, es que cualquier intervalo, eh, sí, cualquier intervalo AB es coordinable con el 0,1. O sea, hay tantos elementos de acá. Y bueno, la función que uno define de AB en 0,1 es esta función. A un X lo mando a X menos A sobre B menos A. ¿Está bien? Es un intervalo B, acá el A es menor a B, entonces B menos A es un número no nulo. Así que esta es una función bien definida y es más una recta. O sea, en el dibujito lo que uno ve, que se tiene el intervalo AB, y acá está el 1, esta recta es la diagonal de esa
y este triángulo. Entonces, esta recta es una función biyectiva de la B en el 0, 1. Entonces, hay tantos números reales en el 0, 1 como en cualquier intervalo AB. Y bueno, después en un curso de licenciatura uno dice, bueno, y ahora hay que relacionar a los reales con un intervalo. Y bueno, tenemos la función, por ejemplo, G, el arco tangente, que va de menos pi en los reales, que es, bueno, es una prueba que es biyectiva. Acá está pi, por acá abajo está menos pi, y bueno, esta función tiene estas asíntotas, y hace una cosa así, y por acá, y por acá, así, ¿no? Y bueno, entonces ya tiene una función biyectiva de menos pi pi en los reales, a su vez hay una función biyectiva del 0, 1, acá hasta acá, por lo que vimos acá arriba, o sea, hay una función biyectiva del 0, 1 en AB, que sería la inversa de esta que está acá. Entonces, hay una función biyectiva, con lo cual los reales son coordinables con el 0, 1. ¿Okay? O sea, hay tantos números reales como números reales entre 0 y 1. Y bueno, eso es súper paradójico. Y bueno, a veces uno le muestra a los alumnos hasta una cuestión más gráfica, con un software que se llama el GeoGebra, que bueno, uno puede mostrarle acá, bueno, que una circunferencia tiene tantos elementos como los números reales, y lo que uno hace es, bueno, trazar una recta, que pasa por acá, y bueno, a medida que lo mueve esta recta, este numerito que corta acá se corresponde con un único numerito de la recta real. Entonces, a medida que la recta se va haciendo paralela, va recorriendo toda la recta real. ¿Sí? Y cuando llega acá arriba, ya se hace infinito y no toca nada. Pero cuando vuelve así, ya empieza a tocar todos los reales negativos uno a uno. ¿Sí? Y entonces uno establece una correspondencia biunívoca entre todo el círculo, salvo el puntito este, y los números reales. Entonces ahí le muestro a un alumno que el pedacito de circunferencia, salvo ese punto, tiene tantos elementos como la recta real infinita. Y bueno, estas cosas gráficas a veces son mucho más potentes que la demostración analítica, ¿no? Una función, probar que es bisectiva, etcétera, etcétera. Entonces con estos software de ahora, como el GeoGebra, tenemos un montón de facilidades de mostrar la imagen gráfica que es muy potente para convencer a alguien de que en esta circunferencia hay tantos puntos como números reales, ¿no? Aunque uno sea algo chiquito y el otro sea infinito. Muy Eso bien, es semejante, perdón Ricardo, es sí, semejante a la proyección estereográfica que formuló claro, Riemann. esa es la idea, exactamente. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, volvamos entonces a estas cosas paradójicas acá que empezaba a mostrar Cantor en el siglo XIX. Y bueno, estas cuestiones paradójicas no ocurren con conjuntos finitos, que bueno, es más o menos lo que la intuición generaba en ese momento, y por eso era tan resistido estos descubrimientos de Cantor. Pero, ¿qué es un conjunto finito? Y bueno, en ese aspecto también Cantor ayuda a definirlo de manera rigurosa. Entonces vamos a anotar con este n sub n a los n primeros naturales positivos, o sea, 1, 2, 3 hasta n. Entonces un conjunto se dice que es finito si o es vacío, o sea, no tiene nada, o en caso contrario, si es coordinable con algún n sub n. O sea, hay una función biyectiva de acá a acá. Eso quiere decir que el conjunto X se pone correspondencia 1 a 1 con n elementos de este conjunto n sub n. Entonces lo que estamos diciendo es que el conjunto X tiene n elementos. Pero bueno, esta definición hay que seguirla puliendo más, y en realidad uno muestra que si es coordinable un conjunto con un n sub n, o sea, con algún conjunto de esta forma, ese n es único, no puede haber dos, es decir, o más. Que no pueden existir dos números naturales distintos, de manera que el x sea coordinable a un n sub n y sea coordinable por otro lado a otro n sub n. Si eso fuese así, estaríamos definiendo un concepto de manera ambigua. Y bueno, se impone, ya por esto que está acá, que el n sub 0 corresponde al conjunto 0 solito.
Con lo cual esto se puede plantear también que el n sub 0 o que el vacío es coordinable al n sub 0. Ya acá ya hay cuestiones ya un poco más espinosas de qué significa una función biyectiva del vacío en n sub 0. Bueno, que no vamos a entrar en ese detalle. O sea que es compatible con todo lo que has dado previamente. Y bueno, esto nos permite entonces definir la cardinalidad de un conjunto finito de manera rigurosa. Simplemente uno define, bueno, un conjunto finito tiene n elementos si es coordinable con algún n sub n. Y como este n es único, esto está perfectamente definido. Entonces esa correspondencia unívoca hace que en conjuntos finitos uno vea esta definición de conjuntos coordinables, bueno, como correcta. O sea, está bien porque cuando me voy a algo que puedo visualizar concretamente, me está diciendo lo que realmente está ocurriendo. O sea, no me dice nada raro. Y es más, justamente acá uno puede mostrar lo que esa concepción aristotélica, de que el todo no puede tener el mismo cantidad de elementos que la parte, porque cuando estamos con conjuntos finitos y consideramos un conjunto propio de X, algo distinto de X, el cardinal de A no puede ser igual al cardinal de X como ocurría en el caso infinito, sino que tiene que ser estrictamente menor que el cardinal de X. ¿Vale? Y bueno, esa diferencia entre esos comportamientos, por ejemplo, que veníamos viendo en el intervalo 0,1, que es una parte muy pequeñita de los números reales, pero tiene la misma cantidad de elementos, con los conjuntos, en el caso del conjunto finito, se debe a esa propiedad de infinitud de los elementos que tienen estos conjuntos. Y eso fue lo que empezó a ver Cantor cuando estudiaba las series trigonométricas. Pero bueno, ¿qué significa un conjunto C infinito ahora? Y bueno, otra vez la respuesta la va a dar Cantor. Un conjunto se dice que es infinito si no es finito. Y esto parece, bueno, con un poco de decir, bueno, ¿qué me está diciendo? Claro, pero decir que no es finito es negar la definición que vimos al principio. Y eso quiere decir que un conjunto es infinito si es no vacío y además, para todo natural, no existe una dirección de acá a acá. ¿Está bien? O sea que es decir que no es finito es en realidad asegurar que pasa esto. Y eso ya es algo muy importante de decir. Y no solamente definirlo por el contrario, ¿no? Y bueno, y es un teorema clásico en toda esta teoría, una especie de criterio que es útil para probar si un conjunto es infinito o no. O sea, se ve en el curso de licenciatura de matemática y establece estos factores. Entonces uno tiene un conjunto no vacío y uno puede probar que es infinito si, solo si, existe una función inyectiva de los naturales en X. Y así es como uno prueba que un conjunto es finito. ¿Sí? Entonces, si puede establecer una función inyectiva de los naturales en X, está probando que el X es infinito. O sea que no puede ser, no va a haber función inyectiva de ninguna n sub n en X. Y eso, bueno, es la manera que se busca o se prueba que un conjunto es infinito. Y bueno, y ahora empieza una separación de las magnitudes infinitas. Y eso es el otro aporte de Cantor. Entonces nos enseñó Cantor que hay distintas magnitudes de los conjuntos infinitos. O sea que el infinito de los números naturales es muy distinto al infinito de los números reales. Y eso llevó un tiempo de demostrarlo y también llevó mucha controversia ese resultado de Cantor. Si representamos con este simbolito de n a los números naturales, vamos a notar con esta letra, y esto se llama Aleph 0. Para los que han leído a Borges, está el Aleph. Bueno, como discutimos varias veces con el Goro, esto hace referencia al primer número infinito, que es el Aleph 0. O sea, lo que de alguna manera plantea Borges cuando ve el Aleph es verlo de manera simultánea. Entonces, ver de manera simultánea a un conjunto infinito es lo que escapa como a la capacidad humana, ¿no? Que ve un pedazo, un conjunto infinito. Bueno, este Aleph 0 va a ser el cardinal de n, o sea, la cantidad de elementos que tienen los naturales se llama Aleph 0. También es un nombre que se le pone. Y bueno, entonces vamos a escribir que el cardinal de n, que son las dos barritas, es esta cosa que está acá. Entonces, Cantor esto lo trata como un número, y él va a decir que esto es un cardinal transfinito. O sea, que está más allá de lo finito, y lo va a llamar el primer cardinal transfinito.
¿Por qué lo llama el primero? Bueno, porque de las tantas observaciones que hizo Cantor, esta es lo que va a dar la idea de por qué lo llama primero. Cuando uno mira los números naturales ordenados, lo puede decir, bueno, está el primero, el 0, el mayor, el siguiente mayor es 2, el siguiente mayor es 3, lo ordena de siempre de izquierda a derecha, de menor a mayor. Entonces quedan todos ordenaditos de acá. Y bueno, acá uno tiene que poner su punto suspensivo porque con un conjunto finito nunca termina de describirlo. Entonces Cantor dice, bueno, observemos que cada una de esta gente que está acá en realidad representa algo que ya hemos definido de todos los anteriores. Y eso que justamente este n que está acá, en realidad es el cardinal del conjunto previo, que tiene exactamente n elementos. O sea, uno puede establecer una bisección entre este conjunto y el n sub n. Entonces, cada numerito que está acá es en realidad el cardinal de todos los previos que están antes. Bueno. Entonces Cantor dice, perfecto, entonces si el siguiente al anterior representa el cardinal de todo lo que está antes, y bueno, este es el cardinal de todo lo que está antes. Y entonces, ¿a dónde lo enchufa? Y bueno, él continúa esa línea de izquierda a derecha y lo enchufa acá. Entonces, después de todos los naturales, llega el Aleph 0. ¿Está bien? Porque este justamente es el cardinal de todo lo que lo precede, que son todos los números naturales, cuyo cardinal es Aleph 0. Bajo esa manera de razonar, dice, bueno, a su vez acá en esta recta, cada elemento viene de sumarle 1 al anterior. Entonces, bueno, a este voy a hacer lo mismo. Y puedo seguir continuando hasta mucho más allá de los números naturales. Y dice, bueno, voy a hacer lo mismo con estos cardinales y voy obteniendo entonces lo que se llama cardinales, una sucesión de cardinales finitos y transfinitos. Entonces vienen todos los números naturales, este es el cardinal de todo lo anterior de acá, este que está acá más 1, no es suma, no es que si hago la resta me da 0, es el siguiente cardinal transfinito, o sea que no sabemos qué es, sino que representa el cardinal de todo lo que representa este conjunto más todo lo que está atrás. Y así, este es el cardinal de todo lo que está de atrás de este, que es todo lo que está acá. Entonces no sabemos de momento qué es este cardinal, sino que es el siguiente cardinal. Y él lo plantea así. Después vamos a ver, que ya para finalizar, ya falta un poquito, que eso va a dar lugar a una conjetura que se llama la hipótesis del continuo. Bueno, y entonces una pregunta natural que surge a medida de esta lista que da Cantor de cardinales finitos y transfinitos, esta parte acá ya se vuelve espinosa, porque ya no sabemos qué son estas cosas. ¿Qué es Aleph 0 más 1? ¿Qué es Aleph 0 más 2? Y bueno, no sabemos en el momento. Entonces, la pregunta natural es, ¿podré meter algo acá al medio? O sea, ¿podré meter algún cardinal transfinito entre Aleph 0 y Aleph 0 más 1? En lo que llamé esta cosa acá. Y bueno, eso es equivalente a preguntarse, ¿habrá un conjunto X cuyo cardinal es mayor a Aleph 0, pero menor a Aleph 0 más 1? Bueno, vamos a ver que la conjetura dice que no, pero tampoco sabemos si es cierto o no. Pero si me quedo en esta parte acá, de los cardinales finitos, o sea, con los números naturales, ahí ya la respuesta es rotundamente no. O sea, uno puede demostrar que entre n y n más 1 no hay ningún conjunto con cardinal en el medio. ¿Sí? Pero acá en esta parte, que ya es la parte que se nos escapa de la finitud, ya es un terreno muy resbaladizo y que ni el propio Cantor pudo resolver. Y bueno, en esa distinción de los infinitos van a aparecer los que son infinitos numerables y los no numerables. Entonces ahí aparece ya una primera jerarquía de infinitos. Entonces un conjunto es innumerable si es lo que decimos coordinable con los naturales. O sea, hay una disección de los naturales en X. ¿Vale? Entonces, todo conjunto numerable, en realidad su cardinalidad va a ser Aleph 0. O sea, hay tantos números en este conjunto de X, tantos elementos como hay números naturales. Entonces es sencillo verificar, por ejemplo, que los enteros, o sea, están los naturales y los enteros negativos, es numerable. Y también, o sea, que el cardinal de Z también es Aleph 0. Y también que, ya algo más difícil de creer, es que los racionales son numerables. Y eso se debe a una de las grandes contribuciones de Cantor a un método que se llama
el proceso diagonal de Cantor. Que bueno, yo voy a poner un grafiquito de cómo él probó de que hay tantos números racionales como números naturales. ¿Está bien? Y la idea es esta, que está en este grafiquito. O sea, ahora la muestro, pero lo que nos dice esto también es una parte que contradice mucho la intuición de que la cantidad de racionales, la cantidad de enteros, todas coinciden con la cantidad de números naturales, que es A de 0. Todo esto son conjuntos numerables, infinitos numerables. Y la idea de Cantor se puede representar gráficamente así. Entonces Cantor va poniendo todos los numeritos, fíjense, 1 sobre 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Entonces acá están todas las fracciones cuyo numerador es 1. En el renglón de abajo pone todas las fracciones cuyo numerador es 2, todas las fracciones cuyo numerador es 3, y así. Entonces esto se va infinitamente hacia a la derecha e infinitamente hacia abajo. Y él empieza con el proceso diagonal a contar. Dice, este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y entonces ahí empieza a establecer, después de la prueba formal, una biyección entre los números naturales y los racionales. O sea, lo empieza a ordenar. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el cuarto? Siendo así con este proceso diagonal. ¿Está bien? Y esa manera de ordenarlo le da a Cantor la demostración de que los números racionales son numerables. O sea que la cardinalidad del conjunto de números racionales es Alex 0. Y bueno, pero después están los números reales. Eh, entonces ahí van a aparecer lo que Cantor llama, bueno, conjuntos no numerables. Entonces hay conjuntos infinitos que son no numerables. Y son aquellos conjuntos, bueno, que no se pueden coordinar con los naturales. O sea, no puede establecer una bisección entre los naturales y esos conjuntos. Por lo que equivale a decir que cualquier función inyectiva que yo considere no puede ser bisectiva. Al ser infinito, ya hay una función inyectiva de acá a acá, pero ninguna va a ser bisectiva porque no es numerable. Entonces uno puede demostrar, no lo vamos a hacer acá, ese es un proceso mucho más tedioso, que cualquier intervalo de números reales es no numerable. Con lo cual, como ya vimos que los números reales son coordinables con, por ejemplo, el 0, 1, nos dice que el conjunto de números reales es uno de los conjuntos no numerables de los que tratamos en la vida día a día. Entonces, este infinito no puede ser comparable con el infinito de los números naturales, porque ya tiene una propiedad que los naturales no tienen. Es un conjunto ya no numerable. Y en realidad, Cantor prueba mucho más cosas. Prueba que el conjunto de números algebraicos, o sea, son números reales que son raíces de polinomios con coeficientes racionales, por ejemplo, raíz de 2, la raíz del polinomio x cuadrado menos 2, y así, bueno, muchos números son algebraicos, es numerable, pero los irracionales, digo, los trascendentes, como pi, son números que no son raíces de polinomios con coeficientes racionales, son no numerables. Y eso es una demostración indirecta de Cantor de que existen números trascendentes. O sea, él no exhibe uno, específicamente no dice, bueno, este numerito es trascendente, sino que dice, bueno, este argumento me dice que un conjunto es numerable y el otro es no numerable. Entonces, no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes, entonces existen números trascendentes. Eso es lo que se llama una demostración no constructiva de la existencia de números trascendentes. Por supuesto que este argumento de Cantor fue defenestrado por mucho del establishment matemático del momento, porque bueno, dice, usted no está probando, no me está diciendo qué número es, sino que me dice que hay, pero este argumento de las disecciones no me convence. Bueno, y ese tipo de ataques de Cantor lo fue como, bueno, poniendo muy mal, porque bueno, uno en definitiva espera una especie de bendición de lo que en ese momento eran considerados como los matemáticos más grandes e influyentes del momento. Si mucha de esa gente te critica de manera despiadada, bueno, es probable que en la cabeza de uno se formen, bueno, muchos problemas, y bueno, Cantor no fue una excepción y terminó muy mal de la cabeza con todos estos procesos tan despiadados de críticas y de comentarios, burlas, inclusive de todo tipo. Y bueno, entonces aparecen así conjuntos infinitos cuya cardinalidad no puede ser Alex 0. Es decir, hay conjuntos infinitos cuya cardinalidad es mayor a la de Alex 0. Y en realidad, Cantor llega mucho más lejos que lo que está acá.
considero que son los conjuntos potencia del conjunto X, que son no es otra cosa que el conjunto, todos los subconjuntos de X. O sea, tengo un conjunto X, miro todos los posibles subconjuntos de X. Eso él lo llama conjunto potencia. Bueno, y está la influencia que tuvo Cantor con esta definición, que hoy en día, en casi todos los textos de matemáticas, para denotar el conjunto de subconjuntos de X, usa la letra P de potencia o de partes de X. Entonces, este conjunto P de X es el conjunto que está formado por todos los subconjuntos de X. O sea, acá en esto va a estar X, va a estar todos los subconjuntos e inclusive el vacío. Y es un ejercicio clásico de cualquier curso de matemática discreta, mostrar que es un conjunto finito, o sea, tiene cardinal de n. El cardinal del conjunto potencia es 2 a la n. Y esto en particular muestra esta desigualdad para conjuntos finitos. El cardinal de un conjunto X siempre es menor que el cardinal de su potencia, de su conjunto potencia. Y bueno, Cantor lleva esto al terreno de los conjuntos infinitos. O sea, Cantor demuestra en realidad que esta desigualdad, el cardinal del conjunto X, siempre es menor que el cardinal del conjunto potencia. O sea, lo que establece es que no puede haber una biyección entre X y partes de X, sino que solamente una función biyectiva, y bueno, con una serie de argumentos, demuestra que este cardinal tiene que ser mayor a este otro que está acá. Pero está hablando ya de cardinales transfinitos. Y bueno, teniendo en cuenta esto que está acá, que si un conjunto finito tiene elementos, el cardinal del conjunto potencia es 2 a la n, es usual hoy en día denotar al cardinal del conjunto potencia como 2 a la x. Cuando el conjunto X es finito, esto coincide con lo que uno prueba de manera bastante elemental. Cuando el conjunto X es infinito, esto ya no tiene sentido en el sentido que estamos entendiendo hasta acá. 2 a la n uno lo entiende como hacer 2 por 2 por 2 por 2 n veces. Ahora, cuando el conjunto es infinito, esto que está acá es simplemente una anotación. Es la cardinalidad del conjunto de partes. No se tiene que entender como hacer 2 por 2 por 2 infinitas veces, sino que es una manera simbólica de representar al cardinal de X, partes de X. Y bueno, pero como partes de X también es un conjunto, le puedo aplicar el mismo resultado de Cantor. Entonces, el cardinal de partes de X es menor que el cardinal de partes de X, que se denota como 2 elevado al cardinal de partes de X. ¿Vale? Y así entonces lo que obtiene Cantor es una sucesión creciente de cardinales. Empieza con un conjunto X, en su conjunto potencia tiene cardinal mayor a este, la potencia del conjunto potencia tiene cardinal mayor a este, y así entonces tiene una sucesión creciente de cardinales. Si yo miro el Aleph 0, que es el cardinal del conjunto de los naturales, esto me va a aparecer el conjunto potencia, o sea, las partes de los naturales, es 2 al Aleph 0. O sea, el cardinal del conjunto de los subconjuntos, ¿no?, de los números naturales, uno lo denota como 2 elevado al Aleph 0. En el conjunto potencia del conjunto potencia de los naturales va a ser 2 a la 2 a la 0. Y así uno tiene esa sucesión infinita de cardinales transfinitos. ¿Está bien? Y demuestra Cantor que 2 a la 0 no es otra cosa que el cardinal de los números reales. O sea que los números reales están en correspondencias únicas con las partes de los naturales, o sea, con el conjunto potencia de los naturales, que son todos los subconjuntos de números naturales. Si uno agarra el conjunto de números naturales, mide todos sus subconjuntos. Entonces, hay tantos subconjuntos como números reales. Entonces, le establece una biyección, y en nuestra escritura que estamos usando, lo que prueba Cantor es que el cardinal de R es exactamente el cardinal de partes de n de los naturales, que lo denotamos como 2 a la c. Entonces, recordando esta sucesión inicial de cardinales finito-infinitos, que llega acá, llega el siguiente cardinal transfinito, que es el primero Aleph 0, después viene Aleph 0 más 1. ¿En dónde ubico este cardinal? ¿Sí? Porque este es un cardinal transfinito. Entonces, no puede estar acá, porque acá son todos finitos, tiene que estar de acá para allá. Pero ¿en dónde lo meto? Acá al medio, acá al medio, acá al medio. Coincide con uno de estos. Y bueno, Cantor, ahí es donde, bueno, ya no le dio más la máquina, y lo deja como una especie de conjetura que hoy se conoce con el nombre de hipótesis del continuo.
¿Qué establece esta hipótesis? Bueno, dice que no hay conjunto numerable, no numerable, digo, incluido en R, cuyo cardinal sea menor que 2 al Alef 0, o sea que el cardinal es 1 real. O sea, cualquier conjunto no numerable metido en R, su cardinal va a ser exactamente igual al de los números reales. Esto que está acá hoy no se puede probar, ni se puede buscar un contraejemplo. Es más, está lo que se llama la hipótesis generalizada del continuo, que establece que en realidad la sucesión creciente de estos cardinales que propuso Cantor debería ser de esta forma. Después del Aleph 0 tiene que venir el cardinal de los conjuntos de números reales. O sea, entre Aleph 0 y los números reales no hay ningún conjunto con un cardinal distinto. O es este o es este. Después de los números reales y parte de los números reales tampoco hay nada. Va saltando así de uno. Entonces esto es lo que Cantor, en el lenguaje de Cantor sería el Aleph 0 más 1, este sería el Aleph 0 más 2, y así sucesivamente. Pero esto está basado en una hipótesis que no se puede probar. ¿Por qué no se puede probar? Bueno, porque en 1963, este matemático norteamericano, Paul Cohen, demuestra que esta hipótesis del continuo, y también la generalizada del continuo, son independientes de los axiomas de la teoría del conjunto. Eso quiere decir, en términos así más terrenales, que no voy a poder, esto que está acá, no se puede probar ni contradecir si uno está metido en toda la axiomática de la matemática de hoy. O sea, si uno mira la construcción matemática, empieza con los números reales, tiene estas propiedades, empieza a construir, 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 y todo empieza ahí. Todo eso está modelado por axiomas, como la geometría euclidiana. Entonces lo que demuestra Cohen es que esto que está acá no va a ser consecuencia de esos axiomas, poco se va a poder probar que esto es falso. Entonces queda como un axioma más. O se acepta, que no hay nada acá en el medio, y se trabaja tranquilamente, o no se acepta. Es muy parecido a lo que ocurre con un caso ya un poco más famoso, que es el quinto postulado de Euclides. Euclides plantea que, dado una línea recta en un punto exterior, hay una única paralela que pasa por ese punto. Bueno, esa propiedad no se puede probar a partir de los axiomas restantes de Euclides. Entonces, por cientos de años se puede probar, y en realidad lo que está pasando es que uno eso lo acepta como un axioma más o no lo acepta. Si lo acepta, estamos en el terreno de la geometría euclidiana. Si no lo acepta, estamos en el terreno de la geometría no euclidiana. Bueno, con esta pasa lo mismo. O uno lo acepta, entonces la sucesión de los cardinales que puso Cantor tiene esta pinta, o no lo acepta, y entonces no sabe que acá en el medio si hay o no hay algo que está ahí, porque no va a poder demostrarlo ni probar que no hay. ¿Está bien? Y bueno, con esto ya termino. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Espero que haya generado un poquito ahí de curiosidad por los infinitos. Bueno, eh, estamos muy agradecidos a Me alegro. vos, a todos los participantes que significan un gran apoyo para el Ateneo. Agradecido también a la UTN que nos apoya y nos brinda el Zoom, que